Bienvenido. Soy Adriana Marín, vicepresidente de American Society. Qué gusto que nos acompañes nuevamente. Como sabes, en American Society estamos haciendo un esfuerzo con grandes aliados para poderte traer contenidos relevantes e importantes que te ayuden en tu día a día en muchos temas. Tenemos todos los días cosas muy interesantes que te pedimos que estés enterado de lo que vamos a presentar, de lo que estamos trabajando todo el tiempo para ti a través de nuestras redes sociales, donde te pedimos que nos sigas en Facebook, Twitter e Instagram. Asimismo, quisiera agradecer el generoso patrocinio de las empresas aliadas de American Society, que sin su ayuda esto no podría ser posible. Mil gracias a Dow, EY, La Moderna, Constellation Brands y 3M. Los saluda Larry Rubin, presidente de la American Society. Hola, ¿qué tal? Soy Patricia Kelly, presidenta del Events and Image Committee de la American Society. Platicarte un poco de la American Society fue fundada en 1942 por el entonces embajador de Estados Unidos en México, George S. Messersmith, y líderes de la comunidad americana de ese tiempo. El American Society, a lo largo de los años, ha venido haciendo una serie de eventos, apoyando a la comunidad, trayendo a mexicanos y americanos para que estén más comunicados y verdaderamente construyendo puentes de amistad, de relaciones entre mexicanos y americanos, entre México y Estados Unidos. Hoy la comunidad americana son 2 millones de norteamericanos viviendo en México, miles de empresas creando empleos para mexicanos y mexicanas y cientos de organizaciones lucrativas apoyando a la comunidad en la República Mexicana. Totalmente. Y aparte de esto, el presidente honorario de nuestra organización siempre ha sido y actualmente es el embajador de Estados Unidos en México. Hoy, Christopher Landau. Juntos, toda esta comunidad que Patty y yo les hemos platicado, hacemos el American Society y nuestro objetivo es poder ayudar y apoyar y coadyuvar para que la relación bilateral México-Estados Unidos trabaje todavía más de cerca. Sean ustedes muy bienvenidos. Gracias. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro segmento del American Society y en nombre de nuestro presidente Larry Rubin les damos la más cordial bienvenida en esta tarde en la cual vamos a platicar sobre los nuevos hábitos del consumo en México. Y bueno, como bien sabemos, las tendencias del consumo actual están cambiando y bueno, el consumo cambia de la misma manera que también cambia la sociedad. Como consecuencia, las compañías tienen que ajustar sus estrategias para satisfacer lo que los consumidores buscan y esperan. Y qué mejor el día de hoy vamos a platicar con 3 líderes de empresas que de veras yo creo que nos van a tocar temas de mucha relevancia y de mucho interés para todo el público. El día de hoy también me acompaña Julio Portales, quien es miembro de la American Society. Bienvenido, Julio. Muchas gracias por acompañarnos y estaremos moderando esta gran plática con 3 líderes, de veras líderes de empresas. Les voy a presentar a Enrique Espinosa de los Monteros, quien es líder Retail Intelligence de Nielsen LATAM. También nos acompaña Marcio Andriasi, presidente de Procter & Gamble México. Y bueno, estará con nosotros Santiago Fernández Vidal, presidente y director de American Express México. Entonces, tenemos un panel muy nutrido y creo que va a ser una plática verdaderamente interesante. Y bueno, te cedo la palabra, Julio. Muchísimas gracias, Patty. Pues como a toda nuestra audiencia, como verán, tenemos un cártel esta tarde de lujo. Yo voy a iniciar dándole la palabra a Marcio Andriasi, al presidente de Procter & Gamble. Si les parece, conforme lo acordado, después le seguirá Enrique Espinosa y terminaremos con Santiago Fernández la primera ronda de presentaciones. Me permitiré ir tomando un poco el tiempo para estar en este juego del timekeeper y al mismo tiempo, si ustedes me lo permiten, de pronto hacer ahí algunas
preguntas para generar algo de debate. Bienvenidos. Julio, no sé si era Enrique que empezaba. Puedo empezar, no hay problema. ¿Prefieres empezar tú, Enrique? Creo que ahí teníamos el orden invertido. Si gustas empezar. Adelante. Bienvenido. Como prefieran, sí, claro, si quieren lo hacemos así. Y gracias, Marcio. Gracias, Julio, gracias, Patti, gracias a American Society. Es un gusto estar con Santiago, con Marcio, con Patti, con Julio y todos ustedes. Miren, a mí me gustaría abrir boca con este mapa, en donde lo que estamos viendo aquí desde la parte de Nielsen IQ son 4 fuerzas transformacionales que van a tener cierto impacto o van a tener mucho impacto en el futuro de nuestras empresas, en el futuro de nuestros consumidores y que tienen que ser tomados en cuenta para nuestra planeación, ¿no? La primera fuerza transformacional pues son evidentemente los impactos económicos. De acuerdo a lo que hemos visto en crisis anteriores, pues este tipo de impactos y más o menos con la profundidad que se tiene, pues inician 2020, pero tendrán probablemente un efecto halo de unos 18 a 24 meses, ¿no? Que es lo que se empieza a poner esta gráfica aquí. Después de ahí viene un poco más la segunda fuerza, que es esta de la que vamos a estar hablando un poco más a detalle el día de hoy, que son los hábitos y rituales. O sea, los hábitos y rituales durante mucho tiempo ha habido los consumidores, nosotros mismos como personas, las mismas empresas tienen hábitos que hemos adoptado y que solamente en momentos como los que estamos viviendo, los vivimos en el 2020 y un poco en el 2021, es cuando se aprieta el botón de reset y empiezan a generarse exponencialmente hábitos nuevos, ¿no? ¿Por qué? Porque adoptar un nuevo hábito, como todos ustedes lo saben, requiere mucha energía. O sea, un cambio en la persona requiere mucha energía. Porque te tienes que adaptar, porque tienes que obligarte a hacer algo, porque tienes que cambiar tu rutina. Pero una vez que ese hábito se adopta, entonces ya se te vuelve automático, ¿no? Ya el ritual, el hábito, ya no te requiere energía y al contrario, es una especie de ahorro en las cosas que yo tengo que hacer. O sea, si me voy a poner, si voy a tomarme mi desayuno en la mañana y ya me habitué a hacer un cereal, no tengo que estar generando, digamos, un cierto raciocinio detrás de por qué el cereal, ¿no? Hasta que alguien me lo llegue a preguntar o a cuestionar. Entonces, esto de los hábitos y rituales se vuelve muy rentable para las empresas, porque en la medida de que cualquier empresa se apodere de un hábito, entonces la permanencia en el tiempo de ese consumidor o de ese usuario, dependiendo de lo que estemos hablando, va a ser bastante larga, ¿no? Que es lo que estamos viendo aquí. Como les digo, más adelante vamos a seguramente discutir esto. Después, bien, tenemos las macrofuerzas y tendencias. Ya traíamos algunas de las macrofuerzas y tendencias, ya las traíamos desde antes del 2020. Estoy hablando de cosas que conocemos como el e-commerce. De cambios, por ejemplo, también en los canales de compra, en donde los consumidores pueden estar viendo un poco más de foco hacia algunos canales más de mayoreo, los canales más de conveniencia. Algunas otras también tendencias como que los consumidores valoran más o empiezan a tomar decisiones de las marcas que van a adquirir de acuerdo a la labor social y al propósito que las empresas demuestran. O sea, no solo un tema de generar rentabilidad, sino también una preocupación por la sociedad, una preocupación por fomentar valores con los cuales el consumidor o los usuarios se sienten identificados. Entonces, tenemos estudios en Nielsen IQ que nos dicen que más de un 50% de la gente estaría dispuesta a cambiar de un producto si encuentra una empresa está haciendo algo por una causa social, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa parte, esa macrofuerza, esa tendencia ya venía, ¿no? El e-commerce, como les decía, la conveniencia. Y lo que vimos el año pasado y que seguimos viendo es que estas macrofuerzas tomaron mucha velocidad, ¿no? Crecimiento exponencial en el e-commerce, un mayor foco en la conveniencia, y la verdad es que también la gente sí buscaba que las empresas estuvieran muy conectados con la situación que cada quien estaba viviendo, y ahí la parte del propósito, ¿no? Y finalmente, la última fuerza transformacional, pues es esto que le estamos llamando el dilema de la inversión. ¿Qué es el dilema de la inversión? Bueno, pues muchos de nosotros
y muchos de los que nos están escuchando seguramente, líderes de empresas, tuvieron que tomar decisiones el año pasado sobre qué hacer sobre los esfuerzos de mercadotecnia, qué hacer sobre los esfuerzos de publicidad, ¿no? En dónde parar o seguir, cambiar la estrategia o mantener el curso. En algunos casos, quizás ante un desconocimiento de qué podría estar sucediendo, mejor irse, digamos, a un low profile y mejor guardar silencio y desaparecer un poco de la zona, ¿no? Y lo que nosotros también hemos visto de varios estudios es que cuando tú paras de lleno tu inversión en publicidad o reduces significativamente esa inversión en publicidad, pues llega a tener un impacto en el equity de la marca y quizás te puede tomar de 3 a 5 años recuperarlo, ¿no? Entonces, por eso también estamos viendo aquí esto, porque dependiendo de lo que en este momento las empresas están haciendo y el año pasado hicieron, vamos a ver cómo van a reaccionar los consumidores de acuerdo al brand love y de acuerdo al equity de la marca, ¿no? A la conexión con la marca. Ahora, si quieren, vamos al siguiente slide, que ya es entrar un poquito más al tema de impactos económicos y hábitos y rituales. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿No? En Nielsen IQ lo que estamos viendo es consumidores que estamos les llamamos consumidores un poco más contraídos y un poco más relajados, digamos, desde el punto de vista económico, ¿no? A nivel global, nosotros estamos dividiendo los consumidores y más o menos hay un 17% de consumidores que por lo que vivieron en cuanto a la crisis del año pasado, tienen un impacto económico fuerte en su bolsillo y seguramente estarán tomando hábitos rituales y cambios en los patrones de consumo o ya tomaron de manera muy drástica. A esos se acaba de sumar un 46% en este año, que es este efecto halo del que hablaba de la economía, en donde ellos no habían sentido un impacto tan fuerte en el 2020, pero 2021 sí se están dando cuenta o sí están sintiendo un impacto económico un poco más fuerte. Y después tenemos un cierto grupo de consumidores que son estos que son los cautelosos, que si bien es cierto, probablemente por la industria en la que trabajaban o por el tipo de negocio que tenían o por el tipo de empleo que tenían, no fueron tan impactados económicamente, pero ante una cierta incertidumbre hacia el futuro, ese 27% está tomando ciertas medidas de cautela. Y hay un 9% que definitivamente no cambió patrones, están, digamos, en un momento bastante positivo de su vida y que probablemente seguirán. Eso es a nivel global. Abajo en México pueden ver que realmente esa parte del 9% se reduce a un 1% y esto lo que nos dice es que el 99% de los consumidores van a tener algún cambio en los hábitos de consumo. ¿Sí? Derivado ya sea de una situación económica real que están sufriendo o de ser un poco más cautelosos hacia la parte del futuro. Ahora, esto lo que, si quieren, vamos al siguiente diapositiva. Esto lo que hace es que es un reto para todas las empresas, para todos, independientemente del sector en el que estemos, de consumo masivo, servicios, tecnología, pues nos vamos a enfrentar a distintas necesidades y distintos patrones de los consumidores. Entonces, aquí están algunos ejemplos de qué tipo de cosas van a estar haciendo los consumidores. Por ejemplo, los que están muy, muy contraídos, ustedes pueden ver que más o menos la mitad no van a cambiar de marcas, ¿no? O no van a generar grandes cambios, pero no van a generar grandes cambios de pronto porque tu flexibilidad, tu abanico de opciones es baja de acuerdo al poder adquisitivo que pudieran llegar a tener. Algunos estarán cambiando marcas para tratar de ir a buscar precios más bajos, algunos estarán cambiando tiendas, algunos dejarán de comprar. ¿Cuál es el grupo de consumidores más cambiante? Los que estamos poniendo aquí como newly constrained o los nuevos que están un poco más contraídos y los cautelosos. ¿Por qué? Porque precisamente ellos tienen un abanico de opciones un poquito más grande, pero al final de cuentas sí estamos viendo que hay un cambio de marcas, hay un cambio de tiendas, muy poco parar de comprar, pero al final están generando un cambio en sus patrones, ¿no? Entonces, para mí, y con esto voy a terminar en esta primera sección, lo que vamos a ver es esa polarización en donde las empresas van a tener que empezar viendo temas de precios, de marcas propias, de lealtad a la marca, de cambio de canales, y entonces se vuelve un abanico más fuerte de opciones que empieza a generar un entorno bastante más complejo para cubrir esos hábitos de los nuevos hábitos que estamos viendo en el consumo. Y ya tienen, luego seguimos platicando junto con Julio, Santiago y Marcio a más detalle.
Muchísimas gracias, Enrique. Muy interesante esta primera introducción. Ahora sí, ya sin temor a equivocarme, continúa Marcio, si eres tan amable, con tu presentación. ¿Ven mi pantalla? ¿Sí? Sí, sí se ve. Bueno, buenas tardes. Igualmente é um honor ser invitado aqui por la American Society para hacer essa apresentação. Eu vou entrar mais no lado um pouco econômico e o lado del impacto que México já via venir e mais na área de produtos de limpeza, produtos de saúde, no dia a dia de sua casa. Se uno mira como enfrentamos a pandemia, de verdade, México já venia ou flat, ou caindo seu produto interno por 5 trimestres consecutivos, não? E aí tivemos a debacle que começou pouquito no primeiro quarto do ano passado e continuou no segundo quarto, que foi onde tivemos o maior impacto, e sucessivamente cerramos o ano com uma caída alrededor de 8,8%, pero o que quero deixar claro aqui é que o consumidor já tinha umas restrições de los trimestres anteriores. Por outro lado, se miramos de uma maneira mais ou menos positiva, México, el ano passado, por la primeira vez em muitos anos, teve surplus de la balança comercial de 35 mil milhões de dólares. Isso não é porque exportamos mais, pero sim porque, de verdade, exportamos menos, pero importamos muito menos. Pero de uma maneira ou outra, foi uma injeção de 35 mil milhões de dólares, que é mais ou menos 3% do produto interno bruto, que melhorou a situação mexicana. A outra coisa que melhorou a situação mexicana, e esse dinheiro injetado dentro da sociedade, foi a não caída das remessas. Eu me acordo no início da pandemia que tínhamos uma preocupação muito grande das remessas, mas de verdade o que passou é que Estados Unidos nos ajudou bastante e vai continuar ajudando com a nova injeção do paquete econômico, o que sostuvo mais ou menos toda a economia, vamos dizer, da classe mediana baixa, não? E eu estou dando essa introdução para dizer mais ou menos o que passou no ano passado. Teníamos muita gente que pintava cenário de destruição, não? Mas tivemos alguns fatores positivos, que foram esse ajuste da balança comercial, as remessas, o que generou câmbio mais ou menos estável. Houve jump, quase a 25, depois bajou, mas tivemos alguns aspectos negativos que afetaram nosso consumo, que foram o turismo, que caiu muitíssimo, a área de serviços, principalmente restaurantes, os hotéis, não só para a área de turismo, mas também de negócios, não? Feiras de negócios, o retail menos essencial, vimos uma caída muito importante, principalmente tendas de departamento, uma caída muito grande de inversão pública e privada, e menos mobilidade que afetou o consumo. Então, nós em Procter miramos esta macroeconomia e miramos os lugares onde esta economia influenciou, que são o que chamamos os 5 pilares de consumo. Esses 5 pilares são a casa. A obrigação de quedar a casa elevaram algumas categorias de 200 a 300% dentro das coisas que hacemos a casa. Não comemos mais em restaurantes, temos que lavar mais pratos, ter os ninhos a casa. A escola, por outro lado, é setor econômico que caiu basicamente a zero, não? A não ser por as escolas virtuais que temos desde a casa.
La oficina, que é um generador de consumo, principalmente local de trabalho, estuvo a uns 5 ou 10% de lo que era antes. Entretenimento é outra área de consumo que foi muito afetada, caindo a 1/3 de lo que era antes, seja a diversão de cines ou de viagens, não? E o supérfluo foi um que inicialmente também afetou muito. Então, o que vemos nisso, e esse é um reporte de ANTAD, que está disponível no mercado, mas mostra a afectação em várias categorias, em los reglones. ANTAD basicamente cubre todo o retail, com a exceção de Walmart e algum canal tradicional, não? Mas existe o setor de supermercado onde este dinheiro que sobrou, a gente invertiu muito em comida e invertiu muito em basicamente os abarrotes que ajudam no hogar, como a limpeza da casa, não? O setor de bebidas estuvo aproximadamente flat, não? Se miramos mercancías generais, bueno, computadora, todo mundo necessitou uma computadora por essa questão de estar não só mais uma pessoa usando a computadora a casa, mas muita gente. A parte de medicinas, que continuou como prevenção, eu creio, muito importante dentro da casa, e a parte de artículos deportivos, onde a gente começou a ser seu próprio ginásio dentro de sua casa, não? Esses foram os setores positivos. Agora, vemos aqui os setores negativos, onde, por exemplo, cuidado e higiene personal, maquiagem, perfumes, foi uma caída bastante importante. Jugueteria também, não? O setor de papeleria, por la falta das escolas, afetado, ou seja, não houve back to school o ano passado, não? E o setor de roupas, que foi muito afetado exatamente por essa falta de mobilidade, não? Se miramos os setores de Procter, vou dar uns exemplos que são muito interessantes, não? Quem imaginaria há um ano de que tem que lavar todo o que entra a casa? Então, o setor de lavatrastes, em primeiro lugar, todo mundo cocinando a casa, se lava todos os supermercados que entram, não se vai comer tanto na calle, o mercado cresceu 18%. Por outro lado, se uno vê detergente de roupa, a gente tem mais preocupação com higiene, mas não vai à escola, não vai ao trabalho, os niños se quedam mais tempo a casa, não vão na fiesta, não? Então, este mercado estuvo flat quando venia crescendo 4% ao ano consistentemente. Se uno vê a proteção feminina, que é muito interessante, o fato de que as chicas não vão à escola, as mulheres não vão ao trabalho e se sentem mais seguras a casa, reduziu o número de câmbios de proteção de toalhas femininas. Esse era um setor que venia crescendo 5 a 7%, estou falando do mercado, não? E está caindo 2,6% nos últimos 6 meses, não? Por outro lado, se miramos o caso de desodorantes, este é um caso interessante também, que nós falamos do segundo uso, não? Ou seja, o ginásio, o trabalho, a gente não vai em festas, em cines, não tem que se arreglar, e essa falta de segundo uso afetou demasiadamente esta categoria, com o mercado caindo 12%. Este mercado venia crescendo 6, 7% também, consistentemente, foi bastante afetado. Por último, e aqui é um exemplo de compra de impulso, não? Que é as afeitadoras, não? Hoje temos reuniões virtuais, se uno antes tinha muita preocupação, como se ia ver a cara, hoje se vê menos, não? Ou não prende a câmera, não? A gente não vai ao trabalho, não tem festas, não tem cine, e o tráfego nas tiendas caiu muito. Então, esse era um setor que crescia também 4 a 5% ao ano e está caindo 6%. Ou seja,
de nuevo, yo vuelvo a la cuestión de los 5 pilares de consumo, que es la casa, la escuela, la oficina, el entretenimiento y el superfluo. Si essas coisas não se recuperam, não, nós aún creemos que vai continuar uma tendência muito grande de compras desde a casa, usar mais vamos dizer, su ginásio dentro da casa. A volta da escola é uma coisa que vai cambiar muito. A volta à oficina, e sabemos que muitos vão volver a 30%, 50% de sua capacidade, é o que vai cambiar muito. Em termos de entretenimento, e aí vem um fator fundamental, que é o fator medo, não? Nós vamos a ter que ver como, vamos dizer, depois da tempestade, não? Que vai passar, como a gente vai enfrentar seus medos, pero o cambio que vimos em los vários setores foi, como vocês veem, muito grande, e creemos que mirando esses 5 pilares é onde podemos ter uma direção para onde vamos, ok? Eu queria agradecer a vocês e isso é o que tinha a falar nesta primeira parte. Muchísimas gracias, Marcio. Muy interesante las cifras que nos presentas. Y bueno, pues le cedemos la palabra a Santiago Fernández Vidal, presidente y director de American Express México. Muchísimas gracias. Adelante, Santiago. Gracias, Pati. Bueno, también un agradecimiento, Pati, Julio, al American Society por el espacio. Un placer estar compartiendo este panel. Bueno, voy último, no traje slides. Sí me voy a valer, creo que de mucho de lo que han traído Enrique y Marcio. Es impresionante ver cómo, no importa con qué corte o qué lente, de qué industria o de qué sector analicemos esto, sí hay muchos elementos en común, ¿no? Y si alcanza el tiempo, lo que me gustaría primero es hacer una reflexión del contexto para luego contarles un poco qué ha sido el impacto más inminente, más inmediato digamos, de los primeros meses de esta situación tan peculiar, y luego sí hablar un poco más de qué estamos viendo hacia adelante, ¿no? Lo primero es un poco, me encantó esa primera lámina que trajo Enrique, donde decía 2 cosas que estamos viendo con toda claridad. Número 1, la aceleración de ciertas macrotendencias. Creo que la más marcada de todas es la adopción digital, ¿no? Cómo la tecnología y la cesión de confianza a la tecnología ha sido fundamental para poder continuar con nuestra vida económica, social, familiar. Yo leía por ahí un artículo muy interesante que hacía una analogía de decir, si esta crisis sucedía solo 20 años atrás, el daño económico hubiese sido brutal, o sea, hubiese puesto en jaque la continuidad de nuestra normalidad, de nuestra realidad económica, porque no existían los medios tecnológicos como para poder darle continuidad a nuestra vida virtualmente, ¿no? Lo segundo es la sorpresa de cuántos como individuos y cuántas compañías, y compañías muy sólidas, se enfrentaron a la realidad de darse cuenta que no estaban listos para poder enfrentar una situación donde los clientes de repente comenzaban a demandar sus productos, sus servicios de manera digital, de manera acelerada, y no había ni la infraestructura, ni el conocimiento, ni la flexibilidad como para poder dar respuesta a esto, ¿no? Entonces eso es el primer contexto que vimos. Yo divido un poco la situación en 2 partes, ¿no? La primera es un poco la reacción, el shock, lo que fueron los primeros meses, y hablando un poco más del sector de medios de pago y sistema financiero, bueno, el impacto fue muy grande, ¿no? El primer golpe fue un golpe de caída, como recién muy bien describía Marcio. Lo primero que sucedió es simplemente que había una restricción de posibilidad de gastar, ¿no? De viajar, de gastar, de salir de la casa. Entonces eso lo que conllevó es a una caída material del consumo en general. Las estimaciones están en que es alrededor de un 12% lo que ha disminuido el año pasado en México el gasto agregado de consumidores. Y segundo, ocurrió una redistribución muy interesante en distintas capas que me gustaría tratar de cubrir, ¿no? La primera tiene que ver con cómo el efectivo, que es el medio de pago predominante en México, es el más impactado, obviamente,
esta restricción de que había menos transacciones físicas ocurriendo, y esto aceleró la adopción de medios formales de pagos como las tarjetas, ¿no? Otra capa de corte muy, muy interesante tiene que ver con las distintas industrias, y la verdad que en lo que un poco muestran nuestros análisis de las tendencias de consumo es exactamente un poco lo que mostraba Marcio recién, ¿no? O sea, y dos categorías o dos agrupaciones, todo lo que es gastos esenciales comportándose o sosteniéndose en algunas categorías, inclusive yendo un poco por arriba, como recién veíamos, y todo lo que tiene que ver con viajes y entretenimientos han visto caídas como... Yo tengo 20 años de experiencia en esta industria, nunca había visto una situación igual. Tuvimos meses donde industrias como, por ejemplo, los cruceros facturaban cero, ¿no? Líneas aéreas, toda la industria hotelera, restaurantes, o sea, todo lo que tiene que ver con viajes y entretenimiento, pagando tal vez el ticket más caro de esta situación. Lo que vimos fue un golpe violentísimo marzo, abril. Abril fue el mes donde se toca fondo, y luego empezó una recuperación progresiva con una evolución secuencial positiva, hasta, como hablábamos recién, los que formamos parte del panel antes de comenzar, que apareció la segunda ola, ¿no? O sea, la segunda ola lo que hizo fue retrotraer los niveles de consumo básicamente un trimestre, ¿no? O sea, los niveles de diciembre ya se fueron más o menos a lo que eran los niveles de consumo de agosto, ¿no? Entonces esto habla también de la volatilidad de este escenario que recién comentábamos, que creemos que no se ha terminado, ¿no? O sea, hoy estamos en un escenario de nuevos casos o de infecciones a la baja, pero es muy probable que cuando uno analiza las estadísticas de movilidad y de consumo, es muy probable que tengamos una nueva ola hacia finales de abril. El otro rasgo clarísimo es todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico, ¿no? O sea, ya lo decía Enrique, lo anticipaba Enrique en su presentación. El comercio electrónico en México se triplicó en los últimos 5 años. El año pasado hubo más de 2.2 millones de consumidores que hicieron su primer compra en línea en el 2020, forzados por esta situación. El total de consumidores que compraron en línea en 2020 son más de 22.6 millones, eso es el 25% de la población mayor de 14 años, y ha ubicado a México en el top 10, número 6 actualmente en ese ranking, top 10 de mercados con mayor crecimiento en e-commerce. Entonces, esto creo que es una señal muy, muy clara de cómo estos aceleración de megatendencias han llegado para quedarse, ¿no? Nosotros estamos viendo que todas las aplicaciones de e-commerce, de delivery, están mostrando crecimientos a 3 dígitos, y muchos establecimientos que no tienen o marcas comerciales y comercios que no tienen su dimensión digital desarrollada plenamente, los vemos sufriendo y con crecimientos negativos o crecimientos muy, muy rezagados con respecto a esto, ¿no? La otra tendencia clara en medios digitales creo que tiene que ver con cómo es la interacción de los clientes al momento de utilizar cualquier servicio, medio de pago o servicios financieros, y claramente hay una predominancia por elegir canales digitales primero, y eso también ha sido un gran dolor de cabeza para muchísimos jugadores que tienen modelos que están establecidos sobre la presencia y la dominancia física y la interacción, y de repente tenés, como explicaba recién, una demanda absolutamente inusual en volumen y en funcionalidades, buscando satisfacción o solución inmediata a los problemas, y muchas veces no hay capacidad de dar respuesta a esto, ¿no? Una métrica que nos gusta usar para ejemplificar esto es, antes de la pandemia, por cada contacto con un representante de servicio, por cada llamado telefónico, había 5 interacciones digitales. Hoy ese número es 12. O sea que es impresionante cómo toda esta aparición de predominancia digital está forzando este tipo de interacciones. Por último, y para cerrar esta sección, y ya hablando un poco de lo que mencionaba Enrique con respecto a la aparición de hábitos y rituales emergentes, es muy marcado lo que está sucediendo alrededor, número uno, de lo que decíamos de
buscar cada vez un mejor balance entre lo que es la vida personal y el trabajo, ¿no? Y esto tiene miles de distintas manifestaciones. Estamos viendo los consumos yéndose a lugares que no son necesariamente urbanos, o sea, las playas y los lugares que son habitualmente por ahí escapadas de fin de semana se han convertido en nuevos lugares semifijos de residencia en la medida en la que las oficinas permanecen cerradas y las escuelas no están dando clases presenciales. La parte que contaba Enrique de consumo consciente y con propósito, ¿no? O sea, esto de toda vez que estamos ayudando a las comunidades o sirviendo a un propósito mayor, se ha convertido, creemos, en un elemento clave a la hora de tomar una decisión de compra. La nueva significación y ponderación del bienestar, de la salud y de proactivamente estar buscando todo lo que tenga que ver con salud, no solamente física y fitness, sino también con meditación y con nutrición adecuada y con complementar los hábitos de alimentación con distintos complementos. La casa como santuario, que Marcio lo trajo y lo respaldaba con datos muy concretos de cómo se ha vuelto la mirada hacia adentro y todo lo que tiene que ver con embellecer, mejorar el hogar, se ha vuelto absolutamente preponderante, y tendencias en viajes muy interesantes. Nosotros, recuerden que también operamos un negocio de viajes en el segmento de altos ingresos, y es impresionante ver primero cómo han desaparecido las escapadas de fin de semana y han aparecido muchas más esta búsqueda de lugares donde la gente ya extiende su estadía, todo lo que tiene que ver con villas privadas en hoteles que aseguren privacidad, altos niveles de higiene y de cuidado, ¿no? Es clave, y las contratemporadas. O sea, hemos visto cómo temporadas que tradicionalmente eran malas se han vuelto de repente más interesantes porque la gente lo que está buscando es evitar tal vez las aglomeraciones y tener escapadas más seguras y en partidas más pequeñas. Así que bueno, esto es un pequeño paneo en 5 minutos de lo que estamos viendo como mega tendencias. Muchísimas gracias, Santiago. Y bueno, sí, efectivamente, American Express pues tiene un menú muy amplio de temas que ofrece a sus tarjetavientes, y creo que da para una plática solo sobre los productos que cada uno de ustedes ofrecen. Pero bueno, Julio, ¿gustas abordar alguna pregunta? También tenemos muchas preguntas de nuestra audiencia, entonces haremos ahí una combinación, si te parece, Julio. Mucho gusto. Si les parece, inicio con preguntas. Estoy intentando agrupar un par de preguntas para cada uno de ustedes, y si quieren le damos paso a una primera ronda de respuestas. Hago las dos preguntas para Enrique. Nos pregunta Samantha Molina, ¿cómo afectó esta pandemia el consumo en México? Es decir, hay categorías que mejoraron y seguramente algunas otras categorías que se vieron muy afectadas. ¿A qué se debe este cambio? Y segundo, ¿cuál es la importancia del e-commerce para ustedes en la actualidad? Bien, perfecto. Miren, para la primera pregunta, conecta de hecho mucho con lo que platicó Marcio, ¿no? O sea, efectivamente, creo que lo que estamos viendo es una polarización en ganadores y perdedores, si lo ponemos de esa manera, o a quien le fue mejor y a quien le fue peor. Efectivamente, por ejemplo, ¿qué vimos, ¿no? En esta pandemia? Temas como uso doméstico, o sea, todo lo que tiene que ver con limpiadores, todo lo que tiene que ver con sanitizantes, pues obviamente tuvo un boom, ¿no? Ya Marco estaba platicando, incluso dentro de las mismas categorías de uso doméstico, utilizar más como la parte de detergentes para trastes, pero también incluso tintes para el pelo, ¿no? Porque la gente dejó de ir a la estética y empezó a tomar más ese tema de colorantes y hacerlo uno mismo. De hecho, hay un grupo de categorías que le llamamos do it yourself o hazlo tú mismo, que esas crecieron de manera súper importante. Algas para sushi, ¿no? O sea, la gente que dejó de ir a un restaurante en algún momento y a lo mejor no lo pidió por
por algún tipo de last miler, pero que al contrario vio en eso un entretenimiento, un hobby, y entonces las algas para sushi, nada más para que se den una idea, llegaron a crecer 100%, ¿no? Las ventas de alga para sushi. Temas como incluso tomar el cuidado de tu mascota, ¿no? O sea, cepillado de la mascota, todo lo que tenía que ver con la higiene de la mascota, crecieron de manera muy importante. Y lo vemos del otro lado, pues sí, un poco la parte de las bebidas alcohólicas, evidentemente por el consumo. Si tomamos solamente el consumo on-premise o el consumo que tiene que ver con restaurantes y bares, ese cayó de manera interesante. Curiosamente, bueno, pues en el autoservicio se dio un crecimiento bastante fuerte. Sin embargo, cuando tú lo ves como una industria total, la industria total sale perdiendo, ¿no? En el Día del Padre nosotros en Nielsen llegamos a ver un crecimiento de 300% de las ventas de bebidas alcohólicas en el autoservicio. Pero si tú me dices, eso alcanzó a compensar todas las comidas o no comidas que hubo y cenas en los restaurantes y en los bares, la respuesta es no. Entonces, la verdad es que el tema, con lo que quiero decir fue muy polarizado. La pregunta que me estás haciendo, el por qué, pues porque fue muy polarizado precisamente con estos 5 pilares. Voy a utilizar los pilares de Marcio, y dependiendo en qué pilar estabas, te veías más o menos afectado. Las mismas tiendas de conveniencia, en una zona de oficinas, no están vendiendo prácticamente nada, mientras que una misma tienda de conveniencia en una zona residencial está en su pleno apogeo, que también era parte de lo que comentaba Santiago. Un movimiento de gente de manera geográfica, que entonces ahora replanteó todo el esquema de consumo. Ahora, la segunda pregunta, ¿no? En el e-commerce. En el e-commerce, pues nosotros hemos observado lo mismo, ¿no? Hay crecimientos de triplicar el número de usuarios en el e-commerce. Y ustedes me dicen, el tema del e-commerce es exclusivo, es decir, la gente cambió completamente. No lo vemos así. 70% de la gente que nosotros vemos está en un concepto que le llamamos omnicanalidad, es decir, vas a la parte del off-premise o a la tienda física de la misma manera que compras en el on-premise. Ahora, 70% es muchísimo contra lo que pudo haber sido hace algunos años, ¿no? Entonces, tienes un 70% que está así, solamente un 25% que no le ha hecho caso al e-commerce. Entonces, estarías hablando de una población bastante grande. ¿Qué es importante? A lo mejor ahí vale la pena hacer una nota al pie. Lo que vimos en Europa y lo que en España, en Italia, en Reino Unido, es también durante la primera hora de la pandemia, o sea, triplicaron los usuarios del e-commerce. ¿Todos se quedaron con el e-commerce? No, después de cuando se pudo tener movilidad, se pudo salir a la tienda física, hubo un retroceso, digamos, en esos usuarios y al final de cuentas sí te dio un crecimiento, ¿eh? O sea, en el neto, después de la pandemia ya te quedaste con más gente. Es como aprender a andar en bicicleta, ¿no? Los que aprendieron y les gustó y ya se quedaron ahí, y los que tuvieron por un tema de necesidad. Entonces, y de ahí sí, pero aún así traerías un crecimiento de un 50%, 60%. Pues así es como lo estamos viendo. Ya se está volviendo un canal bastante relevante, que hoy tiene muchos usuarios, que probablemente algunos serán perdidos en el momento en el que ya puedas tener una opción de ir un poco más a la tienda física, pero que en el neto va a seguir muy por encima de lo que vimos hace un año. Gracias, Enrique. Déjame vinculo este comentario a una siguiente pregunta para Marcio. Estos pequeños cambios que tuvieron en los grupos de consumidores, ¿crees, Marcio, que en el futuro van a ir aumentando o simplemente cambiaron por el COVID y tan pronto desaparezca el COVID, vamos a regresar exactamente a las mismas prácticas de antes? ¿O los cambios generados por el COVID llegaron para quedarse? Esta pregunta la hace Isa Gama. La frase más famosa, estoy en mute. Mira, yo creo que no es binario, ¿ok? Yo creo que la gente va a continuar teniendo necesidad de salir. Yo creo que la gente pero se aparecieron algunas cosas que son increíbles. No, por ejemplo, Enrique hablaba de algunas cosas, por ejemplo, la máquina de hacer pan es una de las cosas que más se vendió en la primera ola de la pandemia, tanto que faltó harina
en muchos supermercados, ¿no? Eso quiere decir que la gente no va a comprar pan en la... No, pero se creó también un hábito de la familia estar junto, hacer comida junto, disfrutar más este momento que antes era una cosa, ¿no? La otra cosa que yo veo, por ejemplo, hay cosas como lavar las cosas que llegan a casa, ¿no? Y cosas muy sencillas como, por ejemplo, que la gente ahora deja su zapato a la entrada de la casa, tiene un lugar ahí para desinfectar. Son cosas que de repente yo creo que en gran porcentaje van a continuar, ¿no? Ahora, yo creo que el ser humano tiene un aspecto social de querer se socializar, disculpa no, pero la socialización es una cosa que el ser humano es lo que nos diferencia. Entonces yo creo que aún vamos a tener de manera más la vuelta a las oficinas, por ejemplo. Yo tengo mucha gente que me pide para volver a las oficinas porque eventualmente para la gente más joven es su manera de se socializar. Y en estos términos, tal vez van a continuar teniendo mucho más cuidados, ¿no? Pero yo no veo como una cosa binaria. Como dice Santiago, la cuestión de los viajes, que la gente va, creo que a ser menos frecuente, pero de mucho mejor calidad de estar en un lugar ubicado. Yo creo que el trabajo virtual hoy día se pregunta, ¿para qué voy a viajar para business, ¿no? Si el 90%, antes cualquier cosita, íbamos a visitar una tienda, no sé, en Nuevo León. Hoy día yo tengo la estructura, la infraestructura tecnológica para visitar cualquier tienda del país en cualquier momento, ¿no? Entonces yo creo que va a tener un balance, un equilibrio entre algunas cosas que necesita, pero por ejemplo, una venta a un cliente, una venta a un grupo de clientes, yo creo que esa cosa va a continuar existiendo y eso se va a reflejar en consumo porque va a reactivar los hoteles, los restaurantes, etc. Pero no creo que sea una respuesta binaria, pero mucho se va a quedar. Pregunta Rodrigo González también, Marcio. ¿Cuál es el canal de venta, ya sea online u offline, que se ha visto fortalecido durante la crisis que esta pandemia ha generado? Mira, como ya dice Santiago y Enrique, mira, nuestro e-commerce creció 5 veces, o sea, lo que pensábamos en vender en 3, 4 años, lo estamos vendiendo ahora. Pero sorprendentemente, yo creo que hay un concepto que es el one-stop shop, ¿no? Donde la gente quiere gastar menos tiempo, los que van a los supermercados quieren gastar menos tiempo y ya hacer una compra donde le va a durar más tiempo y le va a cumplir todas las necesidades del, nosotros chamamos de shopper, ¿no? De shopper trip, ¿no? Y vimos un crecimiento increíble en el canal de clubes también, ¿no? El canal e-commerce, sin duda, y los lugares mismo de proximidad, de cercanía, como algunas farmacias que venden pan, que venden también soft drinks y toda esa cosa. O sea, si la gente consigue hacer este one-stop shop, son los canales que más crecieron. Eso es. Muchísimas gracias. Santiago, dos preguntas para cerrar este primer panel. Los cambios de hábitos de los mexicanos se vieron inclinados en esta pandemia más hacia productos más naturales. ¿Se percibe esto en el hábito de compra de los segmentos que ustedes atienden con la tarjeta? Y una segunda pregunta, ¿qué crecimiento se espera tenga el e-commerce en los próximos años, considerando los nuevos hábitos de consumo, por lo menos para el caso mexicano? Bueno, sí, un poco repitiendo lo que ya hemos dicho, ¿no? O sea, sí, la respuesta a la primera pregunta es claramente, ha habido un cambio de hábito. Yo hablaba de la importancia y la nueva redefinición de bienestar
y esto ha traído claramente hábitos de compra asociados a eso. Hablaban de algunos ejemplos de cómo se incrementó todo lo que tiene que ver con estar en familia, cocinar en familia. Recuerden que en marzo y abril se agotaron, por ejemplo, todo lo que eran los suministros para hacer gimnasia, para ejercitarse en la casa, ¿no? O sea, no había pesas en Amazon, en Mercado Libre, no había mats para hacer yoga. Entonces yo te diría, sí, claramente. De hecho, estamos viendo comercios que se dedican a todo lo que es el desarrollo de productos orgánicos, sobre todo de complementos, ¿no? Vitaminas, complementos, minerales, aminoácidos, etcétera, que no tienen operación física. Eso es una maravilla, es 100% digital y los vemos proliferando en canales que son totalmente no convencionales, mucha presencia en todo lo que tiene que ver en comercio en redes sociales y sí, claramente creo que es una tendencia que viene para quedarse. También vimos una proliferación cuando salimos de la primera cuarentena en todo lo que tiene que ver con suscripciones de gimnasios. O sea, de repente la gente quería volver o recuperar el tiempo perdido, ¿no? Y respecto a la evolución o crecimiento del e-commerce, a mí me parece muy bueno dos cosas que trajeron Enrique y Marcio. O sea, primero es, sí, claramente hubo un efecto burbuja o un impacto artificial en los crecimientos, sobre todo del segundo trimestre del 2020, pero lo interesante de esto es, cuando la experiencia digital es realmente buena, llegó para quedarse y se adopta, se genera un hábito, ¿no? Y ahí yo hago mucho eco de lo que dice Marcio. Yo soy convencido de esa visión, que es, no va a ser un blanco y negro, no es la vuelta a la normalidad, es dejamos todo lo que hicimos durante el 2020 y 2021 y volvemos a 2019. De hecho, la no normalidad ya la estamos viviendo y fíjense en el ejemplo personal de cada uno de nosotros, cómo empezamos a interactuar y a intercalar en la medida que podemos estos nuevos hábitos digitales adquiridos con intentar recuperar algunos de los espacios donde hay mayor fricción, mayor interacción social. Lo que sí creo es, con todas estas tendencias que estamos hablando, de mayor cuidado, mayor conciencia del distanciamiento social, etc. Entonces, con esto yo creo que el e-commerce estaba claramente en una tendencia de crecimiento, la oportunidad que tiene para seguir creciendo es enorme. Yo creo que lo va a seguir haciendo, pero no me parecería acertado pensar que lo que vimos en el segundo o tercer trimestre del 2020 va a ser un reflejo de la tasa natural de crecimiento para esa categoría en los próximos años. Pero sí creo que se va a acelerar, sin duda, la expansión que venían viendo, que como te decía, globalmente en 5 años creció por 5, ¿no? En los últimos 5 años el e-commerce. Vamos a seguir viendo, creo que, crecimientos exponenciales. Muchas gracias, Santiago. Sí, definitivamente creo que viene un cambio radical en el tema de la tendencia de las tecnologías. Y bueno, pues me gustaría poner una pregunta ahí para Enrique, de nuestra audiencia, que es, ¿qué generación es la que más nos generó cambios en el mercado? Buena pregunta. Al final de cuentas, a ver, yo creo que podríamos dividir la pregunta en dos. Es decir, por un lado, la generación que más tecnología ya había adoptado fue la que menos cambió, ¿no? O sea, entonces creo que es un punto, el de dónde venías y hacia dónde vas. Entonces, por ejemplo, una generación Z probablemente sufrió una menor cantidad de cambios. Ahora también, ¿y por qué me gustaría dividirlo en dos? Porque también depende el momento económico y etapa de vida de cada persona, ¿no? ¿A qué voy? Los millennials o los baby boomers, al final de cuentas, están viviendo etapas de vida completamente distintas, en donde las prioridades son diferentes. Entonces, por ejemplo, un millennial podría estar mucho más empatado con estos conceptos de los que hablaba Marcio también, de montarte tu gimnasio en tu casa, ¿no? Cuando en cambio quizás el baby boomer, el cambio más fuerte que tuvo fue el tener que hacer su primera compra a través de un last mile. Cuando en cambio cuando antes estaba acostumbrado a pasearse por los pasillos del autoservicio. Entonces, básicamente casi les diría, dependiendo de la parte
de la etapa de vida y dependiendo de en qué rubro de consumo quisiéramos verlo, todas las generaciones tuvieron algún tipo de cambio. Algunas se notaron más económicamente, ¿no? Precisamente, por ejemplo, porque los baby boomers tienen una responsabilidad mayor, digamos, sobre la economía del hogar. Los millennials están formando un poco más la parte del hogar. Todavía una parte de ellos son monocomponentes los hogares que tienen, ¿no? Y entonces, en cuanto a impacto económico, todavía genera un impacto económico menor. Pero en cuanto a hábitos de consumo, prácticamente todos tuvieron que modificarlos en diferentes áreas. Entonces, creo que otra vez espero no haber dicho mucho y haber respondido poco, pero es este tema en donde hay una pluralidad y una polarización casi matricial y en donde se ven los diferentes impactos, ¿no? Claro, sí, el cambio fue general, pero sí se detona en diferentes segmentos de edades, ¿no? Yo creo que... Exactamente, o sea, tienes generaciones que viajaban más, entonces el tema de los viajes se vio afectado. Tienes generaciones que estaban más acostumbradas a hacer una compra en el offline, entonces ahora se tuvieron que mover al online. Tienes generaciones que iban mucho al gimnasio o salían mucho al bar, ahora tenían que hacer eso en su casa. Entonces, dependiendo de en qué momento está viviendo la generación, el cambio que tuvo cada uno. Claro. Muchas gracias, Enrique. Y para Marcio me gustaría hacer esta pregunta, Marcio. ¿Qué tanto impacto han tenido para las grandes marcas en los consumos cotidianos? ¿Qué tanta competencia ha sido para las grandes marcas, estas nuevas marcas tipo artesanales que se han puesto muy de moda y que uno también, como bien dijiste, nos hemos puesto más creativos en casa y hemos procurado hacer nuestros propios productos en algunos casos? ¿Qué tanto ha impactado esto en las grandes empresas o hacia dónde lo van a llevar ustedes? Mira, yo creo que la tendencia... Primero quería solo hacer una reflexión de lo que dice Enrique. Imaginen que nosotros vamos a tener por la primera vez en la historia tal vez una generación de niños que no fueron a escuela por más de un año. ¿No? Y mamás que tuvieron que manejar su trabajo con los niños a casa y manejar esa situación entera. O sea, la afectación nosotros vamos a ver en 3, 4, 10 años de lo que va a resultar todo eso, ¿no? Pero es un cambio muy grande. Mira, hay una tendencia que ya venía de marcas sostenibles, naturales, marcas que tengan empaques menores, ¿no? Empaques del punto de vista de cosa que se deseche al medio ambiente. Y todos esos nichos, hay siempre marcas que nosotros creemos mucho que la competencia en el mercado nos hace mejor, ¿no? Y lo que buscamos es que essas ideias também se generem não só pelas marcas artesanais ou de nicho, pero a nós temos que liderar estes cambios também. Claro que em algumas áreas, como por exemplo a área de beleza, se vê muito mais isto, não? Há em las áreas de limpeza hoje as ideias de refil, as ideias de volver a lo que existia há muito tempo atrás, de cambiar a botella de vidro, ¿no? Hacer a botella de vidro reusable, ¿no? De reciclar cada vez mais, de trazer aspectos naturais, e em algumas categorias nos dá um impacto, temos que reaccionar, em outras categorias temos que liderar este cambio, como en los shampoos, en los acondicionadores, y claro, yo creo que es una competencia muy sana, que no ocurrió solo durante la epidemia, pero era una tendencia que ya venía muy fuerte. Hay varias marcas de honest brands, si ustedes se acuerdan. Nosotros mismos hicimos una cosa que no fue muy conocido como a grandes rasgos, pero de marcas naturales con el Botanical Garden de UK. O sea, yo creo que sí nos impacta,
pero también lideramos muchos de los cambios. Claro. La reducción de fosfatos al medio ambiente, todas esas cosas son cosas que la competencia nos trae y nosotros también lideramos y son muy positivos para el desarrollo de los productos. Sí, yo creo que cada día se está haciendo más conciencia en un consumo responsable y en productos que no dañen nuestro medio ambiente, ¿verdad? Sí. Y nosotros, una de las cosas, solo para terminar el comentario, que es muy importante, que nosotros hablamos de life cycle análisis, ¿no? Que es, a veces nosotros decimos, mira, un carro, no estoy criticando, pero existe un carro eléctrico, ¿no? Pero el carro eléctrico necesita de energía para se rellenar de energía. Si esa energía viene de fuentes de carbón o de petróleo, es mejor tener un carro eléctrico o tener a gasolina, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que evaluar es todo este life cycle análisis, desde los más puros materiales hasta el reciclaje final del producto para tenerlo de manera completa, realmente sostenible, ¿no? Claro, no es fácil. Sí, muchísimas gracias, Marcio. Y bueno, Santiago, en esta era de transformación digital, creo que el factor clave es atraer a nuevos clientes. ¿Y cómo se logra esto? Pues coexistiendo los modelos y canales digitales con aquellos más tradicionales, porque hay un tema generacional y de preferencia, ¿no? Y de resistencia, me imagino. Sí. Yo creo que es una gran pregunta que aborda uno de los desafíos más grandes que tenemos, lo que yo llamo las empresas incumbentes, ¿no? Aquellas empresas cuyos modelos de negocio maduraron, florecieron fuera de toda esta revolución digital. Y es, sin dudas, que es un desafío. Es un desafío primero porque hay que poner a un sector o a toda la organización, a un sector de la organización a pensar en puente, en paralelo, una realidad que no existe y hay mucha resistencia que se genera en la inercia de tener una fórmula de éxito que ha funcionado durante muchos años y ha servido los propósitos de la organización y desviarse de esos surcos muchas veces cuesta mucho, pero creo que es fundamental empezar y animarse. Yo hacía referencia a cuántas grandes compañías líderes en sus industrias se enfrentaron a la realidad de que no tienen desarrollado su dimensión digital y han sufrido este 2020 tal vez de manera innecesaria, ¿no? Por no haber puesto un programa de digitalización integral en marcha. Nosotros eso lo venimos haciendo hace muchos años, ¿no? O sea, yo me acuerdo por allá por el 2012, el 100% del alta de nuevos clientes en American Express en México era a través de canales con interacción física o por teléfono, ¿no? Y hoy en día es solo el 3%. Nosotros el año pasado somos el primer banco que puso a finales del año pasado a prueba, y lo estamos lanzando ahora en este primer trimestre del año, un proceso para originar, para aplicar a una tarjeta totalmente digital, ¿no? O sea, todas las validaciones regulatorias ocurren dentro de un proceso digital que va llevando a los prospectos a ir completándolo como si se tratase de un juego. Y bueno, y esto creo que es clave, como ejemplo lo estoy poniendo, ¿no? Pero creo que es clave el tema de adaptar y de ir haciéndolo de una manera progresiva, porque si no lo que ocurre es que suceden situaciones como la del 2020, que obviamente estaba fuera de cualquier posibilidad o de cualquier escenario de planeación, pero que de repente comprimen o aceleran la adopción de este tipo de tecnologías en tiempos muy cortos y que la organización no esté preparada es una cuestión terrible, ¿no? Yo creo que es fundamental, o sea, me parece que aquellas compañías que no se habían dado cuenta de esto todavía lo han hecho. Hablábamos en uno de los foros de AMSOC cómo la demanda de ejecutivos con expertise digital está en su nivel pico, ¿no? Creo que es algo que va a seguir sucediendo
y me parece que es un buen momento para entender que el digital no es un cuco, sino que es un ingrediente que potencia toda la organización en todos sus niveles, no solamente de cara al cliente, sino procesos internos de organización, de administración, de gobernanza. Y me parece clave que la adopción digital esté planteada como un objetivo estratégico de máxima prioridad. Claro, pues hay que buscar ese equilibrio, ¿verdad? Para abarcar a todo el público que me Totalmente. imagino. Bueno, pues creo que ustedes lo han hecho muy bien. Yo soy fiel a American Express y la verdad es que siempre, todos los días me sorprenden con lo que ofrecen y la verdad es que yo siempre estoy atenta a cómo puedo capitalizar mi membresía con ustedes. Me alegro mucho, Pati. Y eso no estaba arreglado, ¿eh? Conste. No, no es publicidad. Bueno, pues miren, se nos fue la hora rapidísimo, caray. Creo que hay muchísimo material que nos encantaría, hay muchos temas que nos encantaría, pues ahora sí que echarnos un clavado más profundo, pero bueno, el tiempo se nos vino encima y bueno, me gustaría que cada uno de ustedes cerrara con una palabra, si se puede, describir cuál sería el compromiso social de sus empresas para responder a la crisis sanitaria. Enrique. Claro. En una palabra yo voy a tener que poner como dos, ¿no? O sea, para mí es, no, de hecho, perdón, te lo voy a terminar una frase. Para mí es continuidad de la información que permita que los consumidores, las empresas y los puntos de compra se conecten de la mejor manera para el bien de la sociedad completa y una recuperación económica. Perdón, no pude hacerlo en una palabra, pero esa sería. Yo te la pongo, ser incluyente, ¿no? Ser incluyente, exactamente. Ok, muy bien, Enrique, muchísimas gracias. Marcio, ¿cuál sería? Yo creo que la palabra es empatía, ¿no? Empatía. Tenemos que entender el sufrimiento, las dificultades de que todos en la sociedad están pasando y encontrar soluciones, ¿no? Donde las personas tengan un mínimo situación positiva de vida y entender sus necesidades. Súper, muchísimas gracias. La empatía siempre es clave y ojalá que todos los seres humanos la desarrollemos al máximo. Muchísimas gracias, Marcio. Gracias a ustedes. Bueno, Santiago, last but not least. Bueno, la palabra sola es difícil. Yo diría la conciencia, ¿no? La consideración externa que tenemos la mayoría de las compañías por nuestros clientes. Creo que esta situación, y yo he escuchado ejemplos espectaculares en todas las industrias. En México ha sido un ejemplo de cómo hemos puesto a los colegas y a los empleados en primer lugar y garantizar la seguridad de nuestros colegas ha sido clave, ¿no? Y recién hablábamos un poco de que hasta no tener certeza de que están todas las condiciones dadas, no vamos a tomar ningún riesgo que ponga en peligro la salud de los colegas. Y lo mismo creo que se extiende a la comunidad en la que actuamos, ¿no? Entonces, todas las acciones de responsabilidad social, yo creo que son claves porque es una manera más, no es la única, pero es una manera más de devolver parte de lo que tanto recibimos de la comunidad de la que formamos parte, ¿no? Entonces yo diría conciencia, ¿no? Conciencia en esas tres dimensiones: clientes, colegas y la comunidad de la que formamos parte. Súper, pues ahí están las tres Cs. Y de veras ha sido un honor tener la presencia de estos personajes directivos maravillosos que lideran empresas tan importantes para nuestro país. Julio, no sé si gustes dar una despedida. Yo por mi parte les agradezco en nombre de la American Society, muy en especial a nuestro presidente, el habernos regalado su tiempo y ser tan generosos con la información que hoy nos dejan de tarea. Muchísimas gracias a los tres. Igualmente yo agradecer la presencia de los tres y el tiempo que nos han brindado para nuestra audiencia,
Patti, muchísimas gracias por coequipear el esfuerzo de conducción de la sesión. Y de verdad estamos muy agradecidos a nombre de The American Society por su presencia esta tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Muy buena tarde. Igualmente. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias.